Buenas tardes, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades más prevalentes en el ser humano a lo largo de la vida. Fundamentalmente, más graves en menores de un año. Constituyen la primera causa de motivo de consulta en consultas de atención primaria y en la primera causa de hospitalización. Vamos a revisar en esta oportunidad el siguiente contenido. Desde el punto de vista anatómico, vamos a clasificar las infecciones respiratorias en altas y bajas, vamos a revisar la epidemiología, clasificación de las infecciones respiratorias agudas, infecciones respiratorias altas, bronquiolitis, neumonía adquirida en la comunidad, vamos a revisar el diagnóstico radiológico, los exámenes paraclínicos, el pronóstico y la prevención. Se entiende como vía aérea superior el área anatómica que se extiende desde las fosas nasales hasta la laringe y que incluye nariz, senos paranasales, oído medio, faringe y laringe. Obviamente todas las estructuras amigdalares. Las estructuras del tracto respiratorio inferior son tráquea, bronquiolos y alveolos. Desde el punto de vista epidemiológico, a nivel mundial, las infecciones respiratorias agudas, fundamentalmente las neumonías, junto con la diarrea aguda, el sarampión, paludismo y desnutrición, son las principales causas de mortalidad en niños menores de 5 años. La mortalidad por IRA en este grupo de edad alcanza el 54% del total de fallecimientos. Tiene una incidencia máxima en los menores de un año. Dijimos que era el principal motivo de consulta en la atención primaria en salud, de una elevada carga asistencial y están presentes durante todo el año. En su mayoría, estas infecciones pueden ser consideradas leves en pacientes inmunocompetentes, con un curso benigno y autolimitado, catarro común, rinofaringitis, faringomigalitis. Un único agente puede dar lugar a cuadros clínicos muy distintos. Entonces, observamos que hay múltiples síntomas y signos que son comunes a los diferentes cuadros clínicos y otros que obviamente nos guían hacia la etiología de la infección respiratoria aguda. Estridor es característico de la laringotraqueitis, odinofagia y fiebre de una faringomigalitis, mal estado general, fiebre, síntomas catarrales menores de influenza, congestión, rinorrea, estornudos y tos, es muy característico del catarro común, fiebre alta persistente y una rinorrea por más de 10 días, el diagnóstico clínico o la definición clínica de sinusitis, y otalgia y fiebre de otitis. ¿Cuáles son los puntos claves para el manejo de las infecciones respiratorias agudas? Tenemos que conocer entonces que son un grupo de procesos causados principalmente por virus. La duración promedio es entre 7 a 10 días. El tratamiento es sintomático. Los antibióticos no están indicados y tampoco previenen las posibles complicaciones de las infecciones respiratorias producidas por virus. La etiología más frecuente de las IRAS son los virus respiratorios, aunque las infecciones bacterianas suponen un agente causal importante en caso de neumonía. En países con estaciones, pues los virus circulan de acuerdo a la estación. En nuestro país, que está ubicado en el trópico, digamos que circulan los virus durante todo el año, los más frecuentes para influenza, virus sincitial respiratorio, influenza y adenovirus. Clasificación de las infecciones respiratorias bajas. Vamos a hablar fundamentalmente en esta clase de lo más frecuente, que son bronquiolitis, bronquitis y neumonía. Vamos a hablar entonces de bronquiolitis. Bronquiolitis se define como el primer episodio de dificultad respiratoria en un lactante menor de 24 meses, precedido de síntomas catarrales. Tiene una incidencia máxima entre los 2 y los 6 meses. La etiología es viral. La causa más frecuente es virus sincitial respiratorio, seguido por rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, influenza A y B, parainfluenza. Se han descrito coinfecciones hasta en un tercio de las bronquiolitis agudas. La bronquiolitis está caracterizada desde el punto de vista fisiopatológico por una inflamación aguda, edema, necrosis de las células epiteliales de los bronquios, hipersecreción de moco, en el contexto de un cuadro catarral en un lactante menor de 2 años. Entonces, está la evidencia de un bronquiolo sano y un bronquiolo inflamado. Obviamente se ve el edema, la inflamación de la mucosa y la hiperproducción de moco.
Para hacer el diagnóstico de bronquiolitis contamos con los criterios diagnósticos de McConaughey, descritos por primera vez en 1983, y los criterios son el primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, disnea expiratoria de mayor o menor intensidad y existencia de pródromos catarrales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una bronquiolitis? Existen factores de riesgo para una evolución grave y signos de bronquiolitis aguda grave. Los factores de riesgo, factores médicos y factores sociales, entre los más importantes desde el punto de vista de antecedentes personales, el lactante menor de 3 meses de edad, que sea un prematuro menor de 32 semanas, que coexiste una enfermedad pulmonar crónica como una displasia broncopulmonar, una fibrosis quística, el paciente cardiópata con alguna enfermedad neuromuscular, pacientes con inmunodeficiencia, desnutridos, antecedentes de tabaquismo materno en el embarazo o que el paciente sea fumador pasivo en el hogar, ausencia de lactancia materna y un bajo peso al nacimiento. Obviamente, entre los factores sociales, un entorno familiar no adecuado y dificultad de acceso a los servicios sanitarios. ¿Cuáles son los signos de bronquiolitis aguda grave? La presencia de apneas, signos de dificultad respiratoria grave, con quejido, aleteo, tiraje intenso, taquipnea mayor de 70 respiraciones por minuto, cianosis, saturación de oxígeno por debajo de 90, repercusión sobre el estado general, paciente que está irritable o decaído o con signos de deshidratación. Desde el punto de vista fisiopatológico, los virus sincitial respiratorio y rinovirus producen citoquinas como interferón, inducción de citoquinas que atraen las células linfoides innatas, los granulocitos, las células dendríticas y monocitos, y el efecto combinado del virus y de esta respuesta inflamatoria conduce a apoptosis de las células epiteliales, necrosis y desprendimiento epitelial, así como una hiperproducción de moco, y esto es lo que condiciona la formación de tapones y produce la obstrucción con zonas de atelectasia y zonas de hiperinsuflación. Esta fisiopatología explica la ausencia de respuesta a broncodilatadores en la mayoría de los casos. Podemos concluir que desde el punto de vista fisiopatológico, lo que se observa entonces es broncoespasmo, edema y producción de moco que conduce a la obstrucción de las vías respiratorias y sibilancia. Aquí tienen un corte de un bronquiolo donde se observa el infiltrado celular mononuclear peribronquiolar que evidencia el estrechamiento de la vía aérea. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Típicamente comienza con síntomas de la vía aérea superior, congestión o rinorrea, seguido de síntomas de la vía aérea inferior. Entre el segundo y el tercer día hay aumento de la frecuencia respiratoria, tiraje, sibilantes y crepitantes, con un pico entre el quinto y séptimo día. Posteriormente, la resolución es gradual. En esta diapositiva observamos la escala de tal modificada que nos permite clasificar el episodio de bronquiolitis en un episodio leve, si tiene menos de 5 puntos, moderado entre 6 y 8 puntos, grave mayor de 8 puntos. Se toma en cuenta la frecuencia respiratoria en menores de 6 meses o mayores de 6 meses, la presencia de sibilantes y o crepitantes, los signos de dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno. Desde el punto de vista del tratamiento de la bronquiolitis, cada vez hay más y mejor evidencia a partir de las guías prácticas que no existe tratamiento farmacológico que modifique el curso de la bronquiolitis aguda, ni que reduzca la tasa de ingresos, ni la duración de la hospitalización. Es decir, que la indicación de broncodilatadores inhalados, adrenalina nebulizada, corticoides inhalados u orales, antibióticos, uso de bromuro de hipratropio, ni el suero hipertónico modifica el curso de la bronquiolitis aguda. Es decir, que no tiene ninguna indicación. El tratamiento consiste en conseguir una buena hidratación y oxigenación del niño, mientras que la bronquiolitis aguda evoluciona a la curación espontánea. La necesidad de oxígeno en bronquiolitis grave indicará la necesidad de un manejo hospitalario. Sin embargo,
Pueden existir distintos fenotipos de pacientes y mecanismos patogénicos distintos para algunos virus que explicarían que algunos niños puedan responder a la prueba con broncodilatadores. Es decir, pacientes con antecedentes familiares consanguíneos, familiares asmáticos, padre asmático, madre asmática, niños con estigmas de dermatitis atópica o de rinitis alérgica, podrían responder a una prueba terapéutica con broncodilatadores. En esta lámina tenemos el algoritmo para el manejo de la bronquiolitis aguda en atención primaria. Lo primero entonces es hacer el diagnóstico clínico de bronquiolitis. Si es leve, el manejo es en el domicilio con un control cada 24-48 horas. Si la bronquiolitis consideramos que es moderada o severa, el manejo es hospitalario. Lo ideal es hacer un test de diagnóstico rápido de virus sincitial respiratorio y en el caso que cumpla con el fenotipo, hacer la prueba terapéutica con broncodilatador. La neumonía es una enfermedad de las vías respiratorias inferiores caracterizada por la inflamación del tejido alveolar y o intersticial de los pulmones. Según la naturaleza del agente causal, hay neumonías infecciosas, parasitarias y no infecciosas. Las neumonías infecciosas constituyen las formas más frecuentes de inflamación pulmonar. Este predominio es tan abrumador que no resulta extraño que el médico considere en su práctica diaria que toda neumonía es infecciosa, olvidando otras posibilidades etiológicas. En esta clase nos vamos a referir a la neumonía adquirida en la comunidad, que se define como una infección aguda del parénquima pulmonar caracterizada por algún síntoma de infección aguda y la presencia de un infiltrado en la radiografía de tórax o anomalías en la auscultación, presencia de crepitantes y que ocurre en un paciente que no ha estado hospitalizado en los últimos 7 días. Desde el punto de vista epidemiológico, las neumonías representan uno de los principales problemas de salud pública en menores de 5 años a nivel mundial. Constituyen la primera causa de mortalidad por infecciones agudas y la segunda por hospitalización. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la neumonía es la principal causa de muerte de origen infeccioso en niños en el mundo. Tiene una incidencia de 1.5 a 3.3 por 1000 niños en países desarrollados. Tiene una incidencia en países pobres de 231 casos por cada 1000 niños. La diferencia es abismal. Está presente en todas las edades, es más común en los menores de 5 años y es la principal causa de muerte en los niños menores de 1 año. Desde el punto de vista de los factores de riesgo en neumonía, diversas condiciones patológicas pueden alterar los mecanismos de defensa respiratoria y facilitar la presentación de neumonías. Sobresalen por su frecuencia los factores de riesgo ambientales, anomalías anatómicas de la vía aérea. Desde el punto de vista ambiental, las condiciones de hacinamiento, hermanos en edad escolar, exposición a irritantes en las vías respiratorias. Es muy importante en los niños que tienen obstrucción nasal. La respiración bucal determina que el aire frío, seco e impuro alcance el árbol traqueobronquial actuando como agente irritante, de modo que aumenta la secreción de moco, que tiende a condensarse y a estancarse, favoreciendo la contaminación por gérmenes y por lo tanto la infección. Estas circunstancias pueden observarse de forma transitoria en el catarro común, en la rinitis alérgica, en la hipertrofia adenoide, pólipos nasales, etc. En otros casos, la inhalación de gases irritantes incrementa la secreción de moco en las vías aéreas, lesionando la mucosa y favoreciendo el estancamiento y la colonización infecciosa. Fundamentalmente estamos hablando de los pacientes fumadores pasivos inhalando humo de tabaco. Por otro lado, los pacientes sometidos o con oxigenoterapia a concentraciones muy altas, por encima del 70%, se produce enlentecimiento o parálisis de los cilios con acúmulo de secreciones. Por el contrario, la inhalación de oxígeno a baja concentración facilita la producción de neumonía al reducir la capacidad fagocitaria de los macrófagos, lo que explica que éstas se localicen, es decir, las neumonías se localicen en los segmentos menos ventilados. El alcohol deprime la actividad de los macrófagos y la codeína presente en los jarabes antitusígenos
disminuyen la función ciliar contraindicándose, digamos, existe una contraindicación absoluta en menores de 2 años y una contraindicación relativa para su uso en la edad pediátrica. Las anomalías anatómicas de la vía aérea, alteración de la protección de las vías respiratorias, enfermedades neuromusculares, disfagia, alteración de la conciencia, por supuesto, son factores de riesgo para la producción de neumonías. Finalmente, existen una serie de enfermedades que reducen la defensa local respiratoria frente a la infección, favoreciendo el desarrollo de neumonías, como son el asma, la displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas, fibrosis quística, bronquiectasias, discinesia ciliares. Pacientes que tienen de alguna manera inmunodeficiencias, pacientes drepanocíticos que sufren de una asplenia funcional, inmunodeficiencias congénitas, pacientes desnutridos y pacientes con HIV. La clasificación de las neumonías, ¿cómo las podemos clasificar? Desde el punto de vista del curso clínico, como típicas o atípicas, el sitio de adquisición, si es una neumonía adquirida en la comunidad o si es una neumonía asociada a la atención de salud. Desde el punto de vista anatómico, podemos clasificarlas como neumonías lobares o multilobares, bronconeumonías o neumonías bilaterales, intersticial o con un patrón necrotizante. Y según el grupo etario, la neumonía en recién nacidos entre el mes y los 5 años y mayores de 5 años. La frecuencia relativa de la neumonía según el agente etiológico, podemos ver que es muy elevada la frecuencia cuando el agente etiológico son virus, fundamentalmente estamos hablando de virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, para influenza, más o menos entre el 75% de los casos de neumonía son producidas por virus. Tiene una frecuencia media el adenovirus y el rinovirus, baja enterovirus Coxsackie, excepcional en pacientes por lo general recién nacidos inmunodeprimidos, citomegalo, varicela, herpes simple. Las bacterianas, fíjense cómo tienen una frecuencia, digamos, relativa más baja, entre el 10 y el 25%. Cuando hablamos de neumonías bacterianas, siempre tenemos que sospechar en neumococo si es una neumonía típica y si es una neumonía atípica, Mycoplasma pneumoniae, pensar siempre en adolescentes. Media, una frecuencia media, el estafilococo, más frecuente en pacientes recién nacidos, pacientes con FQ. Y en Chlamydia pneumoniae, estamos hablando de pacientes adolescentes, escolares, una frecuencia más baja, hemófilos influenza, sobre todo en pacientes que no cumplen con la pauta de inmunización, y clamidia trachomatis. Estamos hablando de recién nacidos y lactantes hasta los 3 meses. Otros agentes infecciosos y parasitarios, Pneumocystis jirovecii, inmunosuprimidos o recién nacidos. Recordar parásitos hongos y las neumonías que no son infecciosas por broncoaspiración, tóxicas, hipostáticas, inmunoalérgicas. Según las características diferenciales de las neumonías, según la etiología bacteriana, viral o micoplasma. Obviamente no vamos a leer todo el cuadro, pero podemos enfatizar que la edad, la neumonía puede ser, digamos, la etiología puede ser cualquiera, fundamentalmente virus en lactantes, micoplasma en escolares y adolescentes. Cuando hay fiebre mayor de 39 grados, sugiere la etiología bacteriana. La, digamos, etiología viral produce una fiebre más baja, igual que la etiología por micoplasma. Y así podemos ir revisando cada uno de los ítems y nos caracteriza de una manera bastante eficiente la etiología, digamos, desde el punto de vista clínico, nos orienta hacia la etiología de la neumonía, si es bacteriana, si es viral o si es una neumonía atípica. Presentación clínica según edad y evolución. Entonces, en neonatos, tener presente la apnea, letargia, hiporexia, irritabilidad, fiebre o hipotermia. En lactantes y niños, fiebre, taquipnea, tos, dolor torácico o dolor abdominal nos orienta que pudiese ser una infección respiratoria baja, una neumonía. El curso típico de las neumonías típicas, fiebre con escalofrío, malestar, tos productiva, dolor torácico, disnea, taquipnea, taquicardia, hipoxia, la presencia de crepitantes, la disminución de los ruidos respiratorios y la presencia de tiraje. Mientras que en el curso atípico, característico de las neumonías atípicas,
muy frecuente en escolares y adolescentes, llamamos la neumonía que camina. Es una tos no productiva, con fatiga, con cefalea, con hinofagias, con mialgia. Al examen físico no hay nada que llame la atención y la presencia posiblemente de sibilantes. Criterios de distrés respiratorio en niños con neumonía, bueno, la taquipnea, ¿okay? Mayor de 60 respiraciones por minuto en un niño hasta los 2 meses, se considera taquipnea, igualmente que entre 2 y 12 meses, mayor a 50 respiraciones por minuto, entre 1 y 5 años mayor de 40 respiraciones por minuto, mayores de 5 años mayor de 20 respiraciones por minuto, es lo que consideramos como taquipnea, la presencia de disnea, apnea, tiraje, aleteo nasal, alteración del estado mental, oximetría de pulso por debajo de 90%. Son criterios de distrés respiratorio en niños con neumonía. El diagnóstico de neumonía se establece por los datos clínicos y por un examen físico. Se confirma con el estudio radiológico. Realizar rayos X de tórax o ecotorácico para confirmar el diagnóstico y para descartar la existencia de complicaciones, fundamentalmente derrames pleurales. La imagen radiológica por sí sola no es sensible ni es específica para establecer cuál es el microorganismo responsable de la infección, pero valoradas en un contexto clínico ayudan a orientar el diagnóstico etiológico. Las neumonías bacterianas típicas por neumococo dan lugar a una condensación lobar homogénea de localización preferentemente periférica, la típica imagen de neumonía redonda. La proyección PA, la proyección lateral, vemos la típica imagen de neumonía redonda. Aproximadamente el 20% de los casos hay derrame pleural, que en una minoría de los niños pudiese evolucionar a empiema. Las neumonías atípicas por micoplasma tienen esta, digamos, evidencia radiológica, donde vemos un patrón infiltrado heterogéneo, poco denso, con aspecto de vidrio deslustrado, que tiende a estar situado cerca del hilio, es decir, un infiltrado parailiar y periliar, sobre todo en los lóbulos inferiores. A menudo los infiltrados afectan varios lóbulos, generalmente de ambos campos pulmonares. Así, el patrón radiológico más frecuente es el de un infiltrado parailiar, peribronquial, uni o bilateral, pero también es posible un aumento de densidad por ocupación del espacio aéreo limitado a un segmento o a un lóbulo. Aunque se ven pocas veces, es muy característico de infección por micoplasma la presencia de un infiltrado de retículo nodular localizado en un solo lóbulo inferior. En el 20 a 25% de los casos pueden observarse pequeños derrames pleurales. Si ponemos atención en esta placa, pues pareciera que está ocupado este seno costofrénico. La presencia de una condensación homogénea asociada a un infiltrado difuso puede verse y debemos sospechar con infección de bacterias con virus o de bacterias típicas con bacterias atípicas. Hallazgos característicos en los rayos X de tórax en un paciente con neumonía, el patrón lobar, caracterizado por opacidad, broncograma, nos sugiere etiología bacteriana, el patrón bronquial, caracterizado por infiltrados irregulares, nos sugiere etiología viral o atípica, el patrón intersticial, con opacidades reticulares difusas, nos sugiere etiología viral y tenemos siempre que sospechar cuando vemos que se ocupan los senos de derrame pleural y en este caso descartar empiema. ¿Cuáles son las indicaciones de rayos X? Pacientes que vamos a hospitalizar con enfermedad severa, con neumonía recurrentes, cuando vamos a hacer el diagnóstico diferencial de dificultad respiratoria y para evaluar las complicaciones posibles. Indicaciones de tomografía, infección refractaria al tratamiento hospitalario y en caso de neumonías recurrentes. ¿Qué para clínicos vamos a pedir? Bueno, el diagnóstico etiológico, la mayor dificultad diagnóstica reside en identificar el agente etiológico, pues hay problemas para obtener muestras adecuadas para cultivo. El esputo es difícil de conseguir en los niños.
y su valor es discutible. Los hemocultivos tienen escaso rendimiento en las neumonías. Su positividad no suele sobrepasar el 10% en las neumonías adquiridas en comunidad. El aislamiento de bacterias potencialmente patógenas como neumococo y Haemophilus influenza en los cultivos nasofaringeos no tienen ningún valor. El aislamiento e identificación de virus, micoplasma y clamidia a partir de muestras clínicas resulta muy laborioso y tiene alto costo. Por lo tanto, la hematología donde aparezca leucocitosis y neutrofilia nos orientará hacia una etiología bacteriana, reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y procalcitonina aportan poca información complementaria, excepto cuando son normales o cuando están muy alterados. Un recuento de leucocitos normal y una PCR hecha después de 12 a 24 horas de iniciar la clínica inferior a 20 miligramos por litro prácticamente descarta una infección bacteriana, mientras que una marcada leucocitosis con neutrofilia o desviación a la izquierda y una PCR por encima de 60 va a favor de etiología bacteriana. Estas pruebas pueden dar resultados normales en neumonías bacterianas a pocas horas de evolución y a veces están muy alteradas en algunas infecciones víricas. Fundamentalmente debemos sospechar SARS-CoV-2 y adenovirus cuando hay alteraciones importantes. La determinación de la concentración sérica de procalcitonina es algo más específica de infección bacteriana que la PCR. Dijimos que hemocultivo, entonces positivos por debajo del 10%, gases arteriales en pacientes con distrés respiratorio importante para diagnosticar hipoxemia, hipercapnia, panel de virus respiratorios si está disponible y toracocentesis siempre en caso del paciente presente un derrame pleural. Tratamiento. ¿Cómo debe ser el manejo de los pacientes con neumonía adquirida en comunidad? El manejo ambulatorio, si es una neumonía viral, si es un germen atípico o germen típico. A la hora de elegir un determinado tratamiento antibiótico en la neumonía adquirida en comunidad, debemos conocer los patrones de sensibilidad a los antibióticos de los distintos microorganismos potencialmente implicados. Si hablamos de neumococo, la resistencia al neumococo no guarda relación con la síntesis de beta-lactamasas, sino que está originada su resistencia. El mecanismo de resistencia es mutación de las PBP. Según la concentración inhibitoria mínima observada, las cepas de neumococo pueden ser sensibles si tienen una concentración inhibitoria mínima menor o igual a 0,06 o resistentes si la concentración inhibitoria mínima es mayor de 2 miligramos por litro. Entonces, el tratamiento de elección para neumonías es amoxicilina a 80 miligramos por kilo día cada 8 horas si tiene indicación de manejo ambulatorio. En caso de gérmenes atípicos, la indicación es acitromicina 10 miligramos kilo día por 3 días. Si la etiología es viral, el tratamiento es de soporte, hidratando al paciente, y la indicación de inhaladores beta-2 versión corta, caso salbutamol, si tiene un componente de broncoespasmo. Pacientes con indicación de hospitalización, recién nacidos y lactantes, si tiene hipoxemia el paciente, si está deshidratado, si hay dificultad respiratoria o quejido, complicaciones, comorbilidades o fracaso en el manejo ambulatorio. Tratamiento de los pacientes hospitalizados en recién nacidos, ampicilina más cefotaxime, de 1 mes a 3 meses, ampicilina más cefotaxime. En neumonía afebril del lactante, indicar acitromicina. En menores de 12 meses con inmunizaciones incompletas, cefalosporina de tercera generación. Y en el caso de neumonía por broncoaspiración, ampicilina, sulbactam o clindamicina. El pronóstico de estos pacientes, la mayoría tiene buen pronóstico, sin secuelas a largo plazo. Algunos presentan tos prolongada, algunos hacen derrame pleural con empiema, absceso pulmonar, neumatocele, sepsis, insuficiencia respiratoria y muerte. La prevención. La prevención de la neumonía infantil es un componente fundamental de toda estrategia para reducir la mortalidad infantil. La vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, neumococo, sarampión y toferina es la forma más eficaz de prevenir neumonías. Una nutrición adecuada es fundamental para mejorar la inmunidad del niño, comenzando por la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. Además
de prevenir eficazmente la neumonía contribuye a reducir la duración de la enfermedad en caso que el niño enferme. Por último, la respuesta de la Organización Mundial de la Salud es el Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de Neumonías y Diarrea, diseñado por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF, y tienen como objetivo acelerar el control de neumonías combinando diversas intervenciones de protección, prevención y tratamiento de la enfermedad en los niños con las siguientes medidas: prevenir, proteger a los niños de neumonía, en particular promoviendo lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria adecuada, prevenir neumonía mediante vacunación, cumplir con el esquema de inmunización, el lavado de manos con jabón, la reducción de la contaminación del aire doméstico, prevención de HIV, profilaxis con trimethoprim en pacientes HIV o expuestos a él, tratar la neumonía asegurando que todos los niños enfermos tengan acceso a la atención correcta, digna y oportuna en un establecimiento de salud y que reciban los antibióticos y el oxígeno que necesitan para sanar debe ser nuestra gran meta a lograr. Muchas gracias.